Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Susana Kaufman. Ella es investigadora emérita del Hospital General de México, profesora titular C de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. El mundo de la genética tiene mucho más novedades día a día que cualquier película de ficción que pudiéramos ver. ¿Cuáles son las últimas noticias? Lo que más a usted como especialista le puede sorprender hoy en día. Bueno, todo lo que se puede lograr con las nuevas tecnologías, como secuenciar todo el DNA, fenómenos que se pueden analizar y que no pensábamos antes que podían hacerse, de secuenciación masiva, de reconocer anomalías a nivel de todo el DNA de un individuo, distintos fenómenos que a la genética humana le interesan mucho, como aquello que proviene, si el producto o el niño lo recibe de uno u otro padre. Esto es muy importante, todo lo que sea la impronta genómica, y también todo lo que está relacionado con la epigenética, que son aquellos fenómenos que ocurren al margen del genoma humano y que se reconocen como cambios epigenéticos en un individuo. Entonces todos estos factores son sumamente importantes para poder entender todo lo que ocurre en un ser vivo, ya sea desde la mosca hasta el ser humano, por cierto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto podemos escoger ahora a nuestros hijos la salud de los mismos antes incluso de haber nacido? Bueno, hay muchos estudios que permiten primero reconocer si los niños van a tener alguna aberración cromosómica. Antes se hacía simplemente haciendo una punción abdominal y tomando líquido amniótico entre las semanas 14 y 16 de la vida intrauterina, y se hacía un estudio del cariotipo, es decir, de los cromosomas, y se veía si los cromosomas eran normales o anormales. Esto posteriormente empezó a hacerse en sangre materna, lo cual evitaba en un principio punzar el ambiente para tomar líquido amniótico. Y la otra situación que es muy interesante es lo que se está haciendo ahora, que se están tomando embriones, es decir, se hace la fusión del espermatozoide y el óvulo in vitro, se toma una célula y se analizan tanto los cromosomas de esa célula, de un embrioncito muy pequeñito, o se puede analizar el DNA de una célula también. Entonces el embrión que se va a implantar va a ser aquel en el que se encuentre menor daño genético, con lo cual las posibilidades del niño van a ser mejores durante el embarazo y no va a haber tanto riesgo de aborto, y por otro lado las posibilidades de que el niño esté sano también son muy importantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede haber otros errores cromosómicos que no se analizan o que no se detectan, a menos que sean con técnicas moleculares muy sofisticadas. ¿Cómo y cuáles? Entonces, pérdidas de material genético, nosotros las llamamos de lesiones de DNA, duplicaciones de DNA, y esto van a tener un efecto en el fenotipo, en el aspecto del niño, en el desarrollo mental, en el desarrollo motor, que no vamos a poder predecir, además de muchas enfermedades, que aunque las enfermedades genéticas son muy raras, debo decirles que son más de 10.000. Entonces es un poco pescar con estas nuevas metodologías dónde puede estar el error en el niño, y todavía no está suficientemente desarrollada la tecnología como para diagnosticar todas las enfermedades en el embarazo. Sin embargo, muchas de ellas, sobre todo aquellas producidas por edad materna avanzada, alguna enfermedad que ¿Cuál es la edad materna avanzada? Edad materna avanzada consideramos a partir de los 35 años. Yo creo que no hay que preocuparse por eso, porque en realidad hay muchas mujeres ahora que están teniendo hijos a esas edades y aún mayores, las mujeres que salen a prepararse, las mujeres que salen a estudiar, las mujeres que están trabajando en algo muy importante, tienen niños después de cierta edad. Para eso existen todos estos estudios de diagnóstico prenatal, y con esto se pueden detectar todas aquellas patologías, o muchas de las patologías que ocurren porque la edad de la madre es más avanzada.
hay que tener en cuenta que los hombres producen espermatozoides durante toda la vida a partir de la pubertad. En cambio, las mujeres producen los óvulos durante la vida intrauterina, cuando todavía está el embrión y los ovarios empiezan a desarrollarse. Entonces es mucho tiempo y se considera edad materna avanzada, porque ese embrión tiene desde los primeros meses del desarrollo hasta los 35, 40 años, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las enfermedades que pudiéramos descartar por este método que son verdaderamente importantes en la vida de un adulto o en términos económicos de una nación? Bueno, hay muchas enfermedades que pueden diagnosticarse, sobre todo los síndromes cromosómicos. El síndrome de Down, o mal llamado de Down, o mongolismo, también mal llamado mongolismo, es una trisomía del cromosoma 21. Es quizá una de las anormalidades más frecuentes, de 1 en 700 en nuestro país. En algunos lugares, como en el Hospital General, la frecuencia es de 1 en 1000. Y hay lugares en el mundo donde la frecuencia se ha disminuido mucho, porque las mujeres van a hacer diagnóstico prenatal y si el producto está afectado, tienen la oportunidad de hacerse un aborto por esto. Después hay otras enfermedades, sobre todo aquellas que se presentan en algunas familias, por ejemplo, enfermedades que afectan el sistema neuromuscular de un niño. El síndrome de Duchenne, o la enfermedad de Duchenne, es una enfermedad que empieza a los 2, 3 años, afecta principalmente a los varones y tiene una evolución tórpida. Los niños empiezan a tener dificultades en la marcha y fallecen muy tempranamente. Entonces lo que se puede hacer es estudiar el líquido amniótico y buscar las mutaciones para Duchenne, y ahora hay equipos sofisticados que permiten reconocer entre 50, 70 hasta 90 enfermedades y decirle a la madre el riesgo de que los niños tengan esta enfermedad, y es la madre y el padre o la madre sola la que valoran si tienen o no a este producto, ¿no? ¿En qué porcentaje podría reducirse? Si tuviéramos que mencionar algún número, ¿en qué porcentaje podríamos ser tan selectivos y reducir estos nacimientos? Se podría ser bastante importante. Lo que pasa que la metodología todavía es muy cara. No todos tienen acceso a esto, no se hace en hospitales públicos. ¿De cuánto estamos hablando? Yo diría que un estudio hecho con un equipo de estos que detectan entre 70 y 90 enfermedades aproximadamente debe salir unos 9,000 pesos. Nosotros en el hospital lo estamos haciendo como proyecto de investigación con un equipo mucho más sofisticado, y hemos calculado que aproximadamente el costo de esto es 15,000 pesos por paciente. Usted también recibió el galardón en salud reproductiva en el área de defectos de nacimiento y genómica en reproducción humana. ¿Cuáles son las enfermedades que verdaderamente, relacionadas a lo sexual, que verdaderamente son de nacimiento? Muchos dicen, mi hijo es gay, entonces está enfermo. ¿Cuántas realmente podrían mencionarse como ese es un punto interesante, porque en realidad ser gay no es estar enfermo. Exacto. Ser gay es tener una preferencia sexual, ha ocurrido en todas las épocas, y las preferencias sexuales, así como las religiones o cualquier característica que tenga un individuo y que él haya escogido, no están consideradas dentro de la patología, no deben ser consideradas dentro de la patología, simplemente deben ser consideradas como diferencias y respetadas como tales. ¿Cómo son tratados los que tienen los mismos niveles de hombre-mujer? Esa es una situación totalmente diferente, porque lo que nosotros estudiamos precisamente en el laboratorio son aquellos individuos que en general nacen con genitales ambiguos. Genitales ambiguos quiere decir que en el momento del nacimiento puede ser desde la enfermera, la partera, el pediatra, el ginecólogo o la mamá, dicen este niño no tiene genitales normales y no sé si es un niño o una niña. Y de aquí empiezan una serie de estudios que tienen que ser multidisciplinarios, donde participa el pediatra, el ginecobstetra, el genetista, el endocrinólogo, el psicólogo, el cirujano plástico, y se decide
qué sexo tiene ese niño. Y el sexo del niño se define con muchas metodologías. Primero haciendo un estudio genético y viendo si sus cromosomas son femeninos o masculinos, después viendo cuál es la funcionalidad de las gónadas, si estos son ovarios o testículos, o si hay un ovario y un testículo en un mismo individuo, que este es lo que se conoce como hermafrodita verdadero. Ahora le cambiaron el nombre y lo llaman ovotestes, síndrome ovotesticular realmente. Entonces, en este momento es el que hay que tratar de definir cuál va a ser el sexo de este niño. ¿Cuáles son los problemas con que nos enfrentamos? En primer lugar, los padres quieren saber si es niño o niña. En segundo lugar, hay que definirle el sexo al niño. El niño tiene que tener un nombre, tiene que ser inscrito en el registro civil, tiene que ir a una escuela donde lo tienen que llamar Juan o Juana. Y esto se puede hacer y se hizo durante mucho tiempo, y era decisión del médico o de los médicos que formaban este grupo que atendía al paciente. Sin embargo, hemos visto que con el tiempo se empezaron a hacer estas asociaciones de pacientes con la misma patología. Uh-huh. Es decir, asociaciones, por ejemplo, usted debe conocer asociaciones de pacientes de corta estatura, asociaciones de gente pequeña. Entonces ahí encontramos diferentes tipos de patologías y esta gente se asocia, o diferentes tipos de pacientes que tienen algún error innato del metabolismo, un defecto enzimático, o pacientes que tienen anomalías de la diferenciación sexual, que ya son adultos y que se reúnen en un grupo de individuos para comentar, para discutir sus mismos problemas. Y uno de los problemas con los que nos encontramos es que cuando tomamos estas decisiones, los médicos, cuando los pacientes son pequeños, yo diría que en el 95% de los casos nos equivocamos. Uh-huh. Y que decidimos que es más fácil hacerlo niña o niño, le quitamos el testículo o le quitamos el ovario y lo educamos como varón o como mujer de acuerdo a nuestro criterio, y no es lo que los pacientes quieren. Qué delicado. Entonces, lo que estamos tratando ahora es que los niños lleguen a una edad que les permita decir: yo quiero ser niño o quiero ser niña. ¿Cuál podría ser una edad prudente? Pues la edad prudente sería en el momento que el niño se identifica con un sexo específico. Lamentablemente no es tan fácil. No es tan fácil que el niño llegue hasta los 10, 12 años sin una cirugía y sin un nombre y sin un sexo bien determinado, aunque se dice que nace, que se quede con sus genitales como están y que vamos a tratarlo como niña, pero vemos que en el lapso, en el tiempo que va transcurriendo, el niño se transforma. O dice: no quiero ser niña, quiero ser niño. En ese momento se hace la cirugía que corresponde a lo que el paciente decida. ¿Y qué tan efectivo o sano es, por ejemplo, una operación de este tipo ya cuando se es adulto? Hay patologías que son muy interesantes y que muchas veces se hacen cuando el paciente es adulto. Hay una patología muy interesante que fue descrita en la República Dominicana hace unos 35 años, y son en un grupo étnico pequeñito donde nacen niños, es decir, niñas que tienen genitales femeninos, y estas niñas con genitales femeninos se educan como niñas, pero a medida que van creciendo se van virilizando y deciden ser niños. Entonces, wow, cuando llegan a la edad adulta aceptan el sexo masculino, se les opera de la ambigüedad genital que tienen y después siguen funcionando adecuadamente como varones. Susana Kaufmann, vamos a hacer una pequeña pausa, enviando sus preguntas a Galería VIP y ya volvemos con ustedes. No le cambien. Tenemos que terminar con esto de una vez por todas. Se llama Romina y es hija única. ¡Te vas a arrepentir! ¡Te vas a arrepentir! Esta es una pesadilla. No puede estar pasando. ¿Dónde está mi hija o te dejo caer?
Cuenta atrás, martes 18 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Le disparó en la cabeza. Si encontramos las joyas que... Margarita. Águila Roja. Miércoles 22 horas. Es intenso. Todas las emociones. TVC se siente. Lo peor de la obesidad no es lo que se ve, que es una cintura grande. Lo peor de la obesidad, Julieta, es lo que no se ve. Mamá en Construcción, con Julieta Lujambio. Martes y jueves 17:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Si hay días en que sientes que algo falta en tu vida, si hay momentos en que crees que las cosas no tienen mucho sentido, entonces está muy mal. No resistiría una operación. No me queda mucho tiempo de vida. Y el tabaco te hace bien. Quiero que mi funeral sea un evento alegre. Ann, tú eres la mujer de mi vida. Mi último deseo es que te cases con Daniel. en Videoclub Gourmet tenemos la solución a tus males. El amor es la mejor medicina. Miércoles, 15 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Bienvenido a la familia. ¡No es maravilloso, no es precioso! Un humor de época. O sea que yo ahora soy el más feo. La Colonia. Tercera temporada. Lunes, martes, jueves y viernes, 19:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. En Cuernavaca, Morelos, ya se investiga el móvil de las ejecuciones. 0 horas, martes a sábado. TVC se siente. Robar señal de cable tiene consecuencias. ¿Sabe cuántas contracciones por minuto? No estoy segura, 2 o 3. ¿Qué tipo de sangre? Positivo, doctor, la están trayendo. ¡Vamos, despeje! Clave 1. Lunes a viernes, 12:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con la genetista Susana Kaufman sobre estas irregularidades que puede encontrar una persona a lo largo de su vida de acuerdo a su sexo. Bueno, estábamos en estas patologías que estaba mencionando, que los niños, o es decir, los recién nacidos parecen niñas, y a medida que van creciendo, se dan cuenta de que se van virilizando y que cambian de conducta sexual. Y esto es muy interesante porque antes se decía que la conducta era aprendida. Es decir, que los niños nacían y uno les enseñaba o aprendían solos a ser niños o niñas. Y esto no es real. Los niños tienen una constitución muy bien definida, podrán tener testículos u ovarios, pero lo que tienen fundamentalmente es un cerebro. Y todo pasa por ahí. Esto es lo que yo llamaría el cerebro, la tercera gónada, la tercera gónada, que es la que define el sexo del individuo. ¡Wow! Entonces, yo creo que es muy importante tener esto en cuenta y tener en cuenta estas patologías que nos enseñan que a los 8, 9, 10 o 15 años el paciente puede decir: yo no quiero ser niña, quiero ser un niño. Y entonces vienen todos los problemas de tratar de cambiar de sexo, claro, la cirugía, ir al registro civil, que le cambien el nombre, en general tiene que cambiar de ciudad, tiene que cambiar de colonia por lo menos, porque hay un problema serio en cuanto a la familia, al medio. Por eso yo creo que es muy importante, primero, no ocultar estas patologías, que antes ocurría con mucha frecuencia. Los padres nunca llevaban a los niños por problemas sexuales, por problemas de anomalías de la diferenciación sexual, porque era un tabú. Ahora los están llevando
Y lo que es muy importante es que están aceptando muchas situaciones de que los niños puedan cambiar de sexo. Es decir, con patología, estoy hablando de niños con patología. Obviamente también hay un gran adelante y un gran avance en las diferencias de la elección de la pareja, y todo esto está ayudando a comprender un problema que a la larga es una gran dificultad para el paciente, para la familia y también para la comunidad. Como especialista, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta médica genética que todavía le falta por conocer y que representa su principal reto? Bueno, el principal reto es primero preguntarnos, ¿hay solamente dos sexos? ¿Está el femenino y el masculino? ¿O hay algún tercero, cuarto o quinto sexo? Es decir, esto pensaban los griegos, y pensaban los romanos, y pensaban muchas culturas ancestrales. ¿Por qué el hermafrodita no puede ser un tercer sexo? Un individuo que tenga un ovario o un testículo. La sociedad decidió que tiene que ser un hombre o una mujer. Esto es un tema muy difícil de abordar. En segundo lugar, yo creo que hay situaciones que son muy importantes, y es enfrentar estas patologías con todo lo que que ellas implican. Es decir, hacerle entender al paciente que su situación es como la de otros individuos y que no tiene que tomar las cosas con muchísima gravedad. Yo sé que no es nada sencillo que le digan a alguien que no se sabe cuál es su sexo, sobre todo a los padres. Los niños lo toman con una actitud totalmente diferente, pero que eventualmente ellos van a decidir quiénes quieren ser. Y yo creo que este es un respeto innato por los individuos que debemos empezar a tener, y que nos va a permitir entender todas las diferencias, tanto en la elección de parejas sexuales, como en el abordaje de enfermedades, como en el destino de estos niños a quienes le podemos arruinar la vida con una castración que ellos no quisieron. La naturaleza nos lleva de calle, pero el principal obstáculo es esta situación moral, legal incluso. Legal es muy importante, porque en ningún lado todavía está bien establecida la ley que permita los cambios, porque todavía no está bien entendido el problema. Es decir, todos los días aprendemos, todos los días hay más genes que nos cambian de la idea de cómo se genera el sexo masculino y el sexo femenino. Y aunque ya tenemos bastante claras las cosas, todos los días hay novedades al respecto. Hay patologías, por ejemplo, en las cuales se puede ser XX, como son las mujeres. Si quisiera aclarar esto, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, las mujeres tienen 2 cromosomas X. Y en ocasiones, individuos que tienen 2X, que supuestamente tendrían que ser femeninos, son masculinos. ¿Cómo nos explicamos esto? Bueno, acá hay una gran cantidad de ideas, controversias, discusiones de cómo se llega a tener la reversión sexual de masculino a femenino o de femenino a masculino cuando se tiene el sexo genético que no corresponde al sexo fenotípico. Y esto pasa en las mujeres también. Entonces yo creo que hay que abordar el problema desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista endocrinológico, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, y sobre todo entender cómo funciona nuestro sistema nervioso central, particularmente nuestro cerebro, tanto en el manejo de estos pacientes como en la actitud que los pacientes deben tener con el resto de la comunidad, ¿no? ¿Por qué línea de la bioética se están yendo a la hora de no discriminar? Igual les pueden llegar muchas parejas de solamente queremos hijos delgados, rubios, de ojos azules, o todos estos no los quiero y solamente quiero al más inteligente, al más sano. ¿Cuál es la línea de la bioética que manejan? Eso es muy importante y ocurre. Hay países donde, por ejemplo, se hace mucho la selección de sexos.
India y China son países donde Claro. las mujeres no son queridas, no son bienvenidas y no tienen una vida fácil. Es decir, las mujeres en India son maltratadas, no van a la escuela, las venden a los templos, las entierran con los maridos si es que el marido se muere. Tampoco es una vida sencilla si es que claro, la de las mujeres en la India. Sin embargo, van a sesgar la población, van a tener problemas de una gran cantidad de hombres en relación a mujeres. Uh-huh. Y entonces esto hay que tener mucha cautela. Y yo creo que la bioética tiene que básicamente tratar de convencer a la gente de que el sexo no puede ser escogido, que no puede ser que se tengan solamente hijos varones, porque si no la reproducción, que es uno de los fenómenos más importantes de la naturaleza, puede sufrir cambios serios, y que por otra parte los dos sexos tienen, si bien no las mismas capacidades, y afortunadamente existen las diferencias, tienen los mismos derechos. ¿En algún momento se puede llegar a hacer una selección con base en la genética que determine la bondad o la maldad de una persona, la espiritualidad, no sé? Pero es muy difícil evaluar y decidir qué es la maldad y qué es la bondad, dónde se tocan, dónde se separan, cuáles son los límites. ¿Por qué en una misma familia, dos hijos, uno decide ser un asesino en serie y otro decide ser el salvador de los pobres? Bueno, hay una serie de estudios y son interesantes sobre individuos que están en cárceles y que están presos por delitos muy severos. Hay algunos casos que podrían ser familiares y estos están estudiando a ver si hay genes que coinciden con estos delitos. Todavía no hay mucho escrito sobre esto, pero sí hay mucha gente que está estudiando si los asesinos seriales son así porque tienen algún gen en común y comparten este gen de la maldad. Podríamos hablar de qué es la conciencia, de cómo actúa la conciencia cuando está fracturada, de cómo se expresan los individuos que tienen anomalías mentales, cuáles son sus mecanismos de expresión, pero también es toda la cultura de los individuos, ¿no? Avaricia. Pobreza. Envidia. Tristeza. Ira. La que siento muchas veces. Burla. Ay, el no poder comer todo lo que a uno le gustaría. Lujuria. Yo creo que la lujuria no es un pecado capital. Creo que todo el mundo siente lujuria y si no, por lo menos la piensa. Pereza. Pereza es desinterés. Soberbia. Está difícil la soberbia. Hay tanta gente soberbia a quien yo admiro profundamente que no tampoco diría que es un pecado capital. Creo que es el producto de lo que el mundo ha hecho por ese individuo, que se siente más allá del bien y del mal porque a eso lo han llevado. Todos tenemos un límite. Susana Kaufman, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y espero haber respondido con claridad las preguntas. Creo que no han sido fáciles y que necesitamos mucho más tiempo. Muchísimas gracias. ¿En dónde se pueden poner en contacto con usted? En el Hospital General de México, en el servicio de genética. Kaufman, con K. K-O-F-M-A-N. Muchísimas gracias por estar en Galería. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.